Bueno amigos, hoy es 28 de enero de 2016. Continuemos pues con el análisis de la sentencia 46153 del 2015, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Antes de abordar pues otra vez el tema, no se los olvide que las decisiones de la Corte Constitucional, como los tribunales de cierre, no son simples criterios auxiliares, sino que ellas conforman o integran los postulados del imperio de la ley y tienen fuerza vinculante. De allí la importancia entonces de analizar las sentencias de las altas cortes, además porque se conoce como doctrina probable cuando tres decisiones sobre un caso, una situación de igualdad jurídica, al resolverla, hacen tránsito pues a considerarlas como una doctrina probable. Pues bien, continuamos entonces con la sentencia ya pues abordada el día de ayer. Comencé con este tema y lo clasifico o lo titulo audiencia preparatoria, y entonces vamos abordando los conceptos de pertinencia, conducencia y utilidad, entre varios que allí despeja la Corte Suprema de Justicia en esa ponencia. No voy a repetir otra vez los temas, pues ya los enuncié en la videoconferencia anterior. Sigamos entonces con este análisis interesante, sobre todo lo de la pertinencia. Y entonces hice alusión aquí pues a algunos artículos que tratan esta temática de la ley 906 del 2004. Entonces, para recapitular un poco más sobre este asunto que vengo pues analizando, les había dicho que la pertinencia tiene que ver, en esencia, es ese marco, lo delimita, es el asunto de lo que se considera como tema de prueba. Que la Corte Suprema de Justicia, pues ya desde unos pronunciamientos anteriores, como son el Radicación 22053 del 2009, pues se indica que es la acusación que yo digo aquí en varios escenarios, que es la carta de navegación que tiene el fiscal, por la cual se va a enrutar, como indica pues el artículo 336, que el fiscal presentará ese escrito de acusación cuando con probabilidad de verdad pueda afirmar entonces que esa persona es autor o partícipe de la conducta punible que se indilga. Entonces, con esos elementos materiales probatorios, con esa evidencia física y con esos informes legalmente obtenidos, el fiscal, en este sistema de tendencia acusatoria, en vigencia pues con el acto legislativo 03 del 2002, tiene entonces que presentar ese escrito de acusación, y para ello pues hay unas pautas allí que se deben de tener en cuenta. En primer lugar, pues está el artículo como principio rector, que es el artículo 15, que es el derecho de contradicción. Es fundamental ahí conocer muy bien que las partes tienen derecho a participar en la práctica de las pruebas, y bajo ese principio también de inmediación del artículo 16, de las que entren al juicio oral o las que se practiquen anteriormente en esa audiencia anticipada, excepcionalmente pues de acuerdo a los requisitos que para ello exige. Pero en esencia entonces el fiscal tiene que hacer el descubrimiento de los elementos materiales de prueba, dice el inciso segundo del artículo 15, como un derecho de contradicción. Por tal razón entonces el fiscal debe descubrir esos elementos materiales probatorios, la evidencia física, y allí entonces la Corte Suprema de Justicia dice que eso tiene como finalidad es evitar que se asalte a las partes en desarrollo del juicio oral, que le van a salir con algún otro elemento material de prueba. A ello se refiere dos sentencias importantes de la Corte Constitucional,
son la 36177 del 2011 y después viene la 32058 del 2012. Esa no la tengo aquí apuntada, pero esas dos sentencias, las que acabo de mencionar, pues hacen énfasis en esencia el sistema, la columna vertebral del mismo es el descubrimiento probatorio. De allí que entonces, de acuerdo con el artículo 337, pues el fiscal en ese escrito de acusación dice el artículo 337 en su numeral segundo que el fiscal hará una relación clara, concisa o precisa y en un lenguaje comprensible de lo que es el marco de la acusación. En este sistema el fiscal es el que presenta acusación, pero alternativamente pueden las partes también hablar de unas hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. La defensa puede también considerar una hipótesis frente a esos hechos jurídicamente relevantes. Al fin de cuentas, este es un sistema de adversarios, principalmente fiscal y la defensa. Y entonces, también dice el artículo 337 en su numeral quinto, pues que hará una relación precisa de los elementos materiales probatorios. Es lo que tiene que descubrir el fiscal en la audiencia de acusación. Sin embargo, pues mire que de acuerdo como está redactado el artículo 356, que es el 356 que regula pues el desarrollo de la audiencia de acusación, incluso allí permite que en algún determinado momento el fiscal, no 356 no, porque el 356 es la audiencia preparatoria, hablo de la audiencia de acusación en la que en ese 344 y siguientes, pues en la que se da el inicio del descubrimiento probatorio. En esa audiencia de acusación el fiscal puede incluso solicitarle para que por conducto del juez, pues entonces la defensa descubra lo que tenga en ese momento. Normalmente pues no se hace porque cuando llegan algunos defensores a esas audiencias de acusación, pues ya previamente ha recibido el escrito, pero como es a partir de esa audiencia en la que le dan 3 días para que le haga entrega de los elementos materiales de prueba que dispone la fiscalía, usualmente, por norma general, digámoslo, siempre es el momento en que la defensa entra excepcionalmente pues a ejercer esa actividad defensorial. No obstante, pues obviamente que puede suceder que antes, ya cuando se imputan los cargos de acuerdo con el artículo 87, pues allí también la defensa pues activa incluso antes de esa audiencia de imputación, al momento en que tenga noticia la persona, y así lo dijo la Corte Constitucional, pues la defensa entonces, siendo proactiva, ya inicia su actividad. Por eso entonces en este sistema de adversarios, principalmente es en la audiencia de acusación en que el fiscal hará el descubrimiento y la defensa lo hace en la audiencia preparatoria. Pero lo que le quiero significar entonces, como les decía, es que la carta de navegación que es la del fiscal, él es el que en ese escrito de acusación tiene que hacer la relación clara sobre lo que va a ser el marco de tema de prueba. Pertinencia de acuerdo con el artículo 375, porque recordemos que los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los informes legalmente obtenidos son pertinentes en la medida en que directa o indirectamente conduzcan pues a establecer la responsabilidad en la conducta punible, establecer la identidad o también para la responsabilidad penal. Ahora dice ahí que también es pertinente si está dirigido a establecer con más probabilidad o menos probabilidad alguna de las circunstancias mencionadas, o cuando se trata de impugnar credibilidad de un testigo, de un perito. Ese es el marco de la pertinencia como tal.
porque una cosa es pertinencia y diferente es lo de conducencia y la utilidad, pues de acuerdo con esa línea jurisprudencial. Por lo menos en esta ya la posición que abarca un poco más esos dos conceptos de la conducencia y la utilidad, y diríamos que cuando la defensa opone o alega falta de conducencia y de utilidad se haría de manera excepcional, es decir, lo general es que las partes se opongan al asunto de la pertinencia, porque ella es dirigida directa o indirectamente, y hay que tener cuidado allí entonces para sustentar esa pertinencia cuando se trata de un asunto en que vaya directamente ligado al tema de prueba, y de igual manera el medio de conocimiento o el medio de prueba con el que va a probarse en el juicio ese tema de prueba, y eso va para ambas partes. O si se hace, si es una pertinencia indirecta, ahí dice la Corte, debe ser más cuidadoso, y ahí se cita entonces la sentencia 35130 del 2011, que dice que cuando se trata pues de aportarse un dato que sea útil para la pertinencia en cuanto a ese tema de prueba, pues esa exigencia de argumentación tiene que ser más exigente, más completa, para darle pues a entender al juez a fin de que él pueda aceptarla o que la ingrese o permita que ingrese al juicio oral. De lo contrario se la van a rechazar. Entonces el marco que delimita la pertinencia está en el artículo 375, y entonces hay que tener allí muy presente eso, y así pues me puedo atrever a indicarles, como pues estábamos hablando de un ejemplo que les traigo aquí, a efectos pues de darle una apreciación más objetiva. Y decía el caso de una persona que mata a otro. Juan mata a Antonio, y daba por ejemplo a un testigo que había observado directamente los hechos, entonces de cuando esa persona cometió ese atentado contra el otro. Entonces ese es un testigo que, de acuerdo con el artículo 402, es un testigo que tiene un conocimiento directo, que se diferencia de ese testigo que se considera como prueba de referencia, que eso lo veremos más adelante. Sin embargo, ese testigo de viso que tuvo un conocimiento directo, pues es el que tiene trascendencia, y allí no habría problema en cuanto a la argumentación frente a la pertinencia directa, porque él tuvo conocimiento de los hechos, percibió, y de acuerdo a ello entonces es un testigo clave para llevar entonces a establecer algún tipo de responsabilidad. Ahora, pero como entre el contexto de la conducta punible existen varias situaciones, y les daba a entender que como Juan mata a Antonio, tuvo que existir algún móvil por el cual se sucedieron esos hechos, o por cuál fue que se originó esa acción. ¿Por qué Juan termina entonces ultimando a Antonio? Debe ser, les decía, un motivo, una teoría en cuanto a la autoría puede obedecer a circunstancias personales. Entonces, ¿cómo otras personas también pueden haber conocido o haberse dado cuenta de las circunstancias que precedieron a esa acción de causarle la muerte? Es decir, las amenazas, de pronto se tiene conocimiento por escrito de algunos documentos, cartas. Decía yo que Juan había amenazado a Antonio porque era un asunto ligado pues con algo de carácter pasional. Entonces los móviles por los cuales se conocían con antelación, eso guarda una relación indirecta con los hechos, porque pues de esos testigos que se citen para establecer esas declaraciones que anticipadamente conocieron sobre la movilidad o las circunstancias de tiempo, modo y lugar, también guardan una relación, porque entonces
con ella se podría establecer de cómo finalmente entonces sucede el hecho por el cual entonces se le causa la muerte. Entonces también da a entender aquí la Corte Suprema de Justicia que frente a determinadas conductas punibles, dígase usted por ejemplo en hurto, el hurto cuando es un hurto calificado por la violencia y agravado por la participación, diríamos entonces que hay elementos allí en cuanto a la estructura del tipo penal que también deben demostrarse porque son hechos factuales. Así por ejemplo entonces en el hurto pues la violencia, de cómo una persona pudo haberse dado cuenta de que ejerció violencia para despojar de un objeto, o también podríamos decir en casos de extorsión las llamadas telefónicas o los documentos previamente que ha recibido la persona. Todo eso dentro de ese contexto hace parte del tema de prueba. Ese es el marco de la pertinencia, ya sea de una manera directa o de manera indirecta. Entonces habrá que, lo que dice la Corte es tenga mucho cuidado cuando se trata de explicar la pertinencia indirecta, porque allí entonces hay particularidades que hay que hacérselas dar a conocer al juez para que las admita o permita que entre al juicio oral. Al fin de cuentas, dice la Corte aquí, muchas cosas son hechos factuales, es decir, se da un ejemplo de, por ejemplo, así, en las huellas que se encuentran en la escena del delito, el fiscal a través de su policía judicial, cuando se recoge con la cadena de custodia, tendrá que llegar a juicio a través de ese testigo de acreditación para poder entonces demostrar ese hecho factual. Primero que todo, que esa huella se encontró en la escena del delito, y segundo, que esa huella le pertenece a la persona que es autor del delito. Entonces son hechos factuales que tienen que demostrarse a través de las evidencias, pero para ello entonces hay que llevar el testigo de acreditación. Y aquí dice la Corte, para ir adelantándonos un poco, frente a una situación particular. Así, por ejemplo, en este caso de la sentencia que menciono, la 46153, pues se atacó por parte de la defensa toda vez que una admisión de una prueba que el fiscal pidió en la audiencia preparatoria. Él dice que una evidencia o un documento lo va a presentar a través de un testigo de acreditación y da el nombre del testigo de acreditación. Y entonces se dice, se opone la defensa y se apela diciendo que no podía ser admitido porque ese testigo de acreditación no se había relacionado en el escrito de acusación. Sin embargo, la Corte entonces dice, sí se había descubierto realmente en el escrito de acusación, porque aparecía el documento y aparecía quién lo había recogido, un policía judicial. Que no se diga que ese policía judicial va a ir como testigo de acreditación, pues no hace gravosa e irregular la actuación de que al momento en que se llegue a la audiencia preparatoria, pues se diga, bueno, que con ese policía judicial que fue el que recogió esa evidencia, pues es con quien se va a autenticar en el juicio y va a entrar como testigo de acreditación. El que no se denuncie entonces como tal, como un testigo de acreditación, no impide o no hace irregular la actuación, porque de todas maneras sí fue descubierto, al menos en la audiencia de acusación, cuando se hace el escrito anexo, se relacionó entonces la evidencia y se relaciona al testigo, al policía judicial, que fue el que recaudó ese elemento material de prueba. Que no se diga allí, pues que no se haya dicho que es testigo de acreditación, pues al fin de cuentas es en la audiencia preparatoria donde pues se hace la enunciación y se hará la solicitud con la argumentación o la carga de argumentación frente a la pertinencia. Entonces, no, la Corte Suprema de Justicia dice no hay problema, excepción, eso es una situación en que sí, efectivamente se descubrió en la audiencia de acusación y que en la preparatoria pues ya el fiscal anunció que ese documento descubierto iba a ser llevado a través de
un testigo de acreditación que se había mencionado como un policía judicial que había recaudado ese elemento. De manera que entonces, para considerar de importancia es que es en la audiencia preparatoria donde se dan esos pasos, ¿no? El primero referido a preguntarle a la defensa si fue descubierto o si le fueron descubiertos los elementos materiales debidamente pues ya hecho en la audiencia de acusación, porque de no haberse hecho ese descubrimiento, entonces la defensa podrá oponerse a ello y pedir el rechazo del 346. Rechazo, ese es el verbo, rechazarlas por no haber sido descubiertas, volviendo aquí al asunto de las sentencias 32058 del 2012 y la 36177 del 2011, en el que la Corte viene diciendo en esa línea jurisprudencial que no puede ser asaltada las partes con algún elemento material de prueba en el juicio oral si no ha sido descubierto. La excepción a ello lo trae el artículo 344 en su inciso final, cuando dice la norma sobre prueba sobreviniente, y ella tiene unas exigencias más rigurosas que las que se exigen en cuanto a la pertinencia al momento de desarrollarse la audiencia preparatoria. Dice el 344 que, comillas, sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá entonces en conocimiento del juez, quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. El verbo rector entonces ahí es excluirse. A veces sucede que por negligencia, por descuido, la defensa no lo hace en la audiencia preparatoria, o la fiscalía, bueno, las partes, hablemos de las partes. No lo hicieron en la audiencia preparatoria cuando lo tenían en su poder. Ni el fiscal lo descubrió allá en la audiencia de acusación, ni la defensa lo hace en la preparatoria. De hecho, cuando llegan al juicio oral y entonces se aparece con ese elemento como prueba sobreviniente, entonces aplica su exclusión porque no cumple con las reglas de admisión de pruebas o del descubrimiento del debido proceso probatorio. Allí la Corte es muy tajante en esto. El sistema, básicamente, la columna vertebral del sistema es el descubrimiento probatorio como tal, porque la acusación, que es la carta de navegación que tiene el fiscal, y seguramente va a ser también la carta de navegación que tenga la defensa, porque también él puede proponer hechos jurídicamente relevantes, alternativos, como hechos pues para tratar de una teoría del caso. No es del resorte exclusivo de la fiscalía. Aclaro aquí que solo el fiscal sí tiene el poder y el deber de presentar el escrito de acusación, porque él es el que debe dirigir entonces hacia el juicio oral, porque en este sistema de tendencia acusatoria pues regla ese principio de derecho procesal fundamental, que es el de que nulo es el juicio sin acusación, que regla entonces los sistemas de tendencia acusatorio de acuerdo pues a tal como lo consagra en la obra de Luigi Ferrajoli, de Derecho y Razón. Nulo iudicium sine accusatione. Es nulo el juicio si no hay acusaciones. Una de las reglas de los principios procesales fundamentales en cuanto al debido proceso probatorio, digámoslo así. Y en esencia entonces, pues miren que este sistema, hay un principio que es ese principio se conoce como el de ir cerrando fases. No puede haber preparatoria si no hay acusación, y entonces cada una tiene unas instancias procesales de clausura, digamos de cierre, de corte. Si no se hace en su debida oportunidad, puede dar lugar a que se le pase su momento y quede usted por fuera. Y eso sucede en la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria tiene preciso, entonces hay que mirar, tener mucho cuidado,
porque infortunadamente hay algunos jueces de conocimiento que parece que tuvieran su propio código procesal, pero ahora que existe esta línea jurisprudencial de la Corte Suprema, es claro de que existen unas fases precisas en las que se debe dar el desarrollo de la audiencia preparatoria. Primero, el asunto del rechazo de algún por no descubrimiento, después viene la enunciación, después vendrán las estipulaciones, después viene entonces el asunto de las solicitudes probatorias y también de la cuestión de la exclusión por ilícita o por ilegalidad, que son dos conceptos muy diferentes. Una por violación de derechos fundamentales, ilícito, la otra por violación del debido proceso por ilegal. Esos son dos conceptos que se refieren muy bien a la sentencia C591 del 2005 de la magistrada ponente Clara Inés Vargas, y recuérdese de la sentencia de unificación, el caso famoso del miti-miti en Bogotá, de un ministro Villamizar y el otro por un asunto acá en Cali del doctor Mario Alfonso Escobar. Por ese asunto existe esa sentencia de unificación, creo que la SU 159, en la que del 2001, si mal no estoy bien, no lo recuerdo muy bien, pero después viene la sentencia C591 del 2005 que recoge todas esa línea jurisprudencial, y allí entonces se clarifica que una cosa es la violación de derechos fundamentales y que dan lugar pues a la ilícito de la prueba, y otra es de ilegal por no cumplir con unos requisitos del debido proceso. Entonces, por ejemplo, pues sabemos muy bien que el artículo 29 supra pues indica que son nulas de pleno derecho las pruebas que violen derechos fundamentales, y lo mismo lo recoge el artículo 23 como principio rector de la Constitución del Código de Procedimiento Penal, cuando nos indica pues que entonces es nulo de pleno derecho cuando esas pruebas a ver, para ser más exactos, miremos el artículo 23, dice que cláusula de exclusión: toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que debe excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo pueden explicarse en razón de su existencia. Y ahí hace pues un reenvío al tema de las nulidades del artículo nulidad derivada de la prueba ilícita, artículo 455 de la norma procesal mencionada. Entonces, allí todo eso se tiene presente al momento de la solicitud de las pruebas. Recuerden que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se deben de leer ustedes, porque hace alusión a esa pertinencia, a la argumentación, la carga de la argumentación de pertinencia. Si no se hace, queda usted por fuera, lo deja el juez, porque usted no fundamentó, no puede hacerlo. Entonces, la fundamentación, la sentencia 43554 del 2014 del doctor Eugenio Fernández Carlier le da las pautas para considerar que muchas veces el juez puede rechazar esa solicitud probatoria si no la sustentan bien, si no hay una relación de pertinencia entre el tema de prueba y el medio de conocimiento, entonces quedarían por fuera. Y eso fue este caso de la 43554, pues sucedió aquí en el Tribunal de Cali con un fiscal delegado del tribunal que se quedó corto al momento, porque entonces cuando le dan la palabra de que argumente las solicitudes probatorias, lo que dijo simplemente era que lo que había ya anunciado como tal enunciado, pero resulta de que la Corte dice aquí muy claramente que esa carga de solicitud tiene que ir ya muy bien delimitada, incluso la misma enunciación. Desde allí en la enunciación usted tiene que ser muy preciso y muy claro de qué lleva a juicio, con qué medio de prueba. Recordemos, la Corte aquí ha dicho muy enfáticamente de que hay fiscales que hacen acusaciones farragosas, esas acusaciones donde los hechos jurídicamente no son claros, no son precisos, porque de pronto deja por fuera
elementos estructurales de la conducta punible, o porque de pronto se colocan en esos escritos de acusaciones el contenido o los resultados de las evidencias físicas que van a llevar a juicio. Entonces, eso lo que mina o que mengua es el derecho a la defensa. Al fin de cuentas también dilata la investigación, porque al momento de realizarse el asunto del tema de prueba por pertinencia, pues entonces quedan cortos frente al tema de prueba y el medio de conocimiento. Estas dos cosas van unidas, van ligadas, tanto el tema de prueba como el medio de conocimiento, y uno puede atacar, las partes podrán atacar si falta pertinencia en cuanto a tema de prueba o falta pertinencia en cuanto a medio de prueba. Y aquí la norma pues se dice, aquí antes de pasar a otro punto, que es el de la libertad probatoria de estos elementos materiales de prueba, de cómo se deben de llevar a juicio, teniendo en cuenta dos artículos, el 373, que es el que habla de la libertad probatoria, ¿no? Para demostrar por los hechos y las circunstancias relativas de interés para la solución correcta del caso se pueden probar libremente por cualquiera de los medios de prueba que establece el Código de Procedimiento Penal, además también por medios técnicos científicos, pues siempre y cuando no violen derechos humanos. Y el 357, en su inciso tercero, recordemos que el 357 dice que el juez decretará todo aquello que se haya solicitado y que guarde relación con los hechos de la acusación, ¿no? Los hechos que requieran prueba. Y ahí es el inciso segundo, y el inciso tercero del artículo 357 está diciendo que las partes podrán escoger medios lícitos que libremente consideren pertinentes para demostrar pues aquello del tema de prueba. Esos son dos artículos. Pero mire, hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que también abordó el tema del asunto pues de la pertinencia, de la conducencia y de la utilidad. La voy a citar en la 41790. Esa 41790 es del año 2013, es ponencia de la doctora María del Rosario González Muñoz. Esta providencia de la doctora María del Rosario, importantísima y ligada ahora con el tema de la 46.153, porque mire lo que se dice sobre pertinencia. Dice, ¿qué es pertinente? Dice la sentencia 41790 del 2013. Cuando guarda una relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el juzgamiento. Y mire lo que dice sobre conducencia. Cuando ostenta la aptitud legal para forjar certeza en el juzgador. Consiste en la idoneidad del medio para acreditar lo que se quiere demostrar a través suyo. Sobre la utilidad de un elemento material probatorio, consiste en la capacidad de aportar información nueva al proceso, de tal forma que ésta no queda contenida en aquella aportada por otro medio solicitado, ni se refiera a hechos que no requieran prueba. Dice que cuando reporta algún beneficio por oposición a lo superfluo o innecesario. Ciertamente, entonces, ya la Corte Suprema de Justicia, pues miren, esta sentencia 41790 del 2013 de la magistrada mencionada, pues ya empezó a abordar el tema, o ampliando el tema de la pertinencia, conducencia y la utilidad. Que ahora entonces la Corte ahora matiza un poco más el tema de los conceptos conducencia y de utilidad. Y entonces, para irme metiendo ya en ese asunto, la Corte Suprema de Justicia en esta 46.153 dice pues que en materia de oposición o de oponerse o de objetar, entonces cuando una prueba es inconducente o no tiene utilidad, se hace casi que de manera excepcional, porque por unas razones muy importantes que voy a dar ya a seguir.
sobre todo en el tema de la conducencia, porque pues sabemos ya conocemos bien que de todas maneras las pruebas pertinentes por regla general son admisibles. Dice eso el artículo 376, que excepcionalmente no son admisibles. Puede ser que sean pertinentes, pero aquellas no serán admisibles cuando no ofrezcan pues un escaso valor probatorio, o cuando son dilatorias del procedimiento, o como dice aquí el artículo 376 también, que generen mayor confusión. Dice textualmente el 376 que el 376 en el literal A, que exista un peligro de causar un grave perjuicio indebido. Literal B, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio. Y la C, literal C, que sea injustamente dilatoria del procedimiento. Y allí entonces, cuando se vaya a oponer frente a este tema de la poca utilidad, pues también la sentencia 22053 del 2009, ella sí hace referencia a ese asunto de la utilidad, y la Corte en sentencia 46153 pues la cita, y dice que la utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en punto al objeto de la investigación, que se opone entonces a aquello que es superfluo o intrascendente. Pero quizás el problema el asunto más complicado es con la conducencia. Entonces, para ya ir cerrando este capítulo de pertinencia, conducencia y utilidad, la pertinencia no hay tanto problema con ella, porque está pues consagrada en el artículo, en los límites están dados en el artículo 375, que cuando se trata de una relación, una pertinencia directa, pues no hay tanto problema en la argumentación, en la carga de argumentación, que cuando se trate de una prueba, una pertinencia indirecta con ese asunto del tema de prueba y ese medio de conocimiento que se va a llevar, se debe ser más cauteloso en la argumentación, más exigente, porque hay que darle las razones al juez para determinar entonces que eso es parte del tema de prueba y con qué medio de conocimiento es que lo va a llevar allá al juicio. Allí entonces la Corte hace esa precisión de que pues no hay tanto problema con el asunto de la pertinencia, que excepcionalmente entonces las partes podrán alegar falta de conducencia y utilidad. Entonces no es suficiente que se diga en la audiencia preparatoria: yo me opongo a esas solicitudes de pruebas que está haciendo el fiscal porque son impertinentes, inconducentes e inútiles. Ahí no dice nada. Usted tiene que aclarar por qué no son pertinentes. Y si habla de que no son conducentes, mire lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente. Cuando se trata de conducencia, dice ya les dije, leí lo que dice la 41790 del 2013, pero viene ahora la Corte Suprema de Justicia, y entonces sobre el tema de la conducencia la cosa es diferente, porque dice que es un asunto que está reglado exclusivamente a un tema de derecho, que entonces se deben de tener en cuenta tres presupuestos importantes, y que son los siguientes. A ver. Cuando se refiere a cuestión de derecho hay que tener en cuenta lo siguiente, es en la página 19 de la 46153. Primero, la obligación legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba. Segundo, la prohibición de probar un hecho con un determinado medio de prueba. Tercero, la prohibición de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba. Y dijo la Corte, comillas, quien alega falta de conducencia debe indicar cuál es la norma jurídica que regula la obligación de usar un medio de prueba determinado u otra de las situaciones que acaban de mencionarse.
Y entonces aquí sobre esto, pues sí la Corte Suprema de Justicia dice, pues un momento porque ¿cuál es el sistema que tenemos, el sistema de prueba en la ley 906? Dice la Corte Suprema de Justicia pues que existen tres sistemas en cuanto a la cuestión de la prueba. El primero es el de la prueba legal. Entonces, sistemas. Pongámoslo aquí, sistemas. El primero es el de la prueba legal. Un sistema de prueba legal. En ese sistema de prueba legal, el legislador es quien normativamente indica qué hecho se puede probar con determinado medio, valga la redundancia, de prueba, o cuál está prohibido. Entonces hay sistemas donde dicen que ciertos hechos no se pueden probar con determinado medio de prueba. Es decir, taxativamente la norma consagra que ese medio de prueba es prohibido o ese hecho no se puede probar de esa forma. El otro es el de la libertad de prueba, que ese es el que regula la ley 906, libertad probatoria. Y el tercer sistema es el de la tarifa legal. Entonces, en el de la libertad de prueba, que es el que nos regula la ley 906, tenemos allí dos artículos que son el 357, que es el inciso tercero, y el 373 de la 906. ¿Qué dicen? Dicen, el artículo 357, pues les acabo de mencionar que para que el juez decretará aquellas solicitudes de pruebas que se refieran a los hechos de la acusación. Miren que ahí entonces está el marco del tema de prueba. Y que requieran prueba. Y además, y el inciso tercero sí dice que las partes podrán escoger libremente los medios lícitos para aducir pues a los medios de prueba al juicio. Y el 373 dice que los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán demostrar con alguno de los medios probatorios establecidos en la ley 906 o cualquier medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Entonces allí hay pues una libertad de prueba, pero también tiene que respetarse ese límite de los derechos humanos y el medio debe ser lícito, ¿no? Entonces esa es una de las bases del sistema. Ahora, en cuanto a la tarifa legal, pues si bien es cierto, aquí no se revisa si el legislador prohíbe cierto que se pruebe con determinado medio de prueba o no, o esté pues o autorizado, sino que se hace referencia como está al valor que se le asigna a ese medio de prueba. Así es que el artículo 381 de la ley 906 regula esa excepcionalidad en cuanto menguada en su valor en cuanto a la prueba de referencia. Dice la norma que no se podrá dictar sentencia condenatoria exclusivamente en prueba de referencia. Esa es la tarifa, el sistema probatorio de tarifa legal. Entonces, si el sistema nuestro tienes una libertad probatoria, luego entonces quien alegue que falta conducencia, pues debe indicar o argumentar o justificar y decir cuál es la norma que prohíbe entonces el uso de ese determinado medio de prueba o cualquiera de las circunstancias allí que mencioné ahora, o sea, de las prohibiciones legales con determinado medio de prueba o también puede ser que a determinados medios de prueba de hechos que son considerados objeto de prueba, pero hay asuntos que no pueden entrar al juicio oral, como por ejemplo son las manifestaciones de preacuerdo entre el fiscal y la defensa. Eso no podrían entrar al juicio oral como asunto de tema de prueba. Hay algunos asuntos entonces que están excluidos. Entonces miren que ya la Corte Suprema de Justicia aquí en esta decisión pues va más allá
ahonda más el tema, que de pronto trató la 41790 del 2013 cuando repito, dijo que sobre la conducencia lo siguiente, dice: cuando ostenta la actitud legal para forjar certeza en el juzgador, dice, y consiste en la idoneidad del medio para acreditar lo que se quiere demostrar a través suyo. Entonces, como dice ahí el texto, entonces dice, si ese tiene una cierta idoneidad para acreditar, como dice aquí, consiste en la idoneidad del medio para acreditar lo que quiere demostrar a través suyo. Entonces, quien se oponga a ello por falta de conducencia tendrá que decir por qué no es idónea, y más, por qué razón. Entonces, que diga cuál es la norma jurídica que entonces prohíbe que ese hecho se pruebe con ese determinado medio. Entonces, la cosa se complica un poco más cuando se trata de conducencia y incluso de la utilidad. Entonces, para ello siempre habrá que tener en cuenta entonces es el marco del escrito de acusación como tema de prueba, para entonces plantearle claramente al juez sobre todo el tema del 375, que es la pertinencia. Entonces, no solamente quedarse lacónica o escuetamente diciendo que se opone sola porque falta pertinencia, conducencia y utilidad. La Corte va más allá, tiene que explicar, maestro, muy bien, darle las razones jurídicas al juez para que él concluya por qué razón la debe excluir o la debe rechazar o no la va a admitir. Entonces, usemos los verbos muy bien, porque una cosa es el rechazo frente al no descubrimiento, ahora sobre exclusión de prueba por ilegal o por ilícita, y de rechazo o de inadmisión por falta de la misma utilidad, o porque de pronto porque no es conducente. Entonces, allí hay que ser muy claros en cuanto a ello. Entonces, para terminar este capítulo aquí, lo dejo así ya sentado y más bien claro, para que ustedes entiendan entonces que el tema de los conceptos de pertinencia, conducencia y utilidad pues resultan de vital importancia a la hora de las solicitudes probatorias y ya también con antelación de la enunciación, porque la enunciación es lo que previamente sucede a las estipulaciones, ¿no? Yo no puedo estipular nada que no conozca o que no haya enunciado alguna de las partes. Entonces primero tiene que ser la enunciación, pero esa enunciación vaya haciéndola clara, vaya haciéndola completa, así tenga que después ya pues refuerce más la argumentación en el momento de las solicitudes probatorias, pues entrar más a fondo, pero ya usted tiene que irlas enunciando y con qué fines va en tema de prueba y medio de prueba, porque si no se las pueden no se las van a admitir si ellas no cumplen entonces con el tema de prueba o como medio de prueba o medio de conocimiento válido, idóneo, vuelvo otra vez aquí a insistir, como dijo la Corte, medio idóneo, y entonces frente a esa libertad de prueba que tiene usted, todo es válido siempre y cuando no sea ilícito o violatorio de los derechos humanos. Entonces, tenemos una libertad de prueba, habrá que tener ingenio para saber con qué medio de prueba es que vamos a autenticar ciertas evidencias o elementos materiales de prueba. Recuerden que son al fin de cuentas hechos factuales que muchas veces entran al juicio y tienen que tener cierta carga demostrativa, así como les decía yo, cuando se encuentra una huella en el lugar de los hechos, de cómo entra en cadena de custodio, para que quien va a autenticar ella allá en el juicio oral es el que tiene la carga de decir que eso que te está llevando, que dice ser, es lo que es decir, la huella, y además que fue encontrada en el lugar de los hechos, y además que esa es la huella de la persona que está siendo investigada. Entonces son hechos factuales, y así sucesivamente hay muchos aspectos dentro del contexto de una investigación que tienen que ser autenticados, y entonces ahí vienen a través de la figura del testigo de acreditación. Y sobre eso de la autenticación, pues les recuerdo la 25920 del 2007 del caso del Campín, y la 41908, que ya la borré, del 2014,
sobre entender qué es lo que es autenticar. Entonces, recordemos que aquí en este sistema no existe prueba trasladada. Y ahora viene entonces ese tema en la próxima videoconferencia, y también pues, bueno, nos vamos a entrar sobre el asunto de la prueba de referencia, que lo importante para ellos de esas declaraciones antes del juicio oral tienen que en esencia clasificarlas entre lo que es tema de prueba o que es medio de prueba. Entonces allí en esencia es que se viene diciendo dentro de esa línea jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia desde la 27477 del 2000, recordémonos, aquí voy adelantando, entonces apunten 27477, esa es del año 2008, y lo mismo que la sentencia 214 del 2008. La 27477 se refiere a la cuestión de la prueba de referencia. Entonces, ¿cuándo se entiende? ¿Qué se entiende por prueba de referencia? Una invitación a que se vaya leyendo esa providencia dentro de la línea jurisprudencial sobre ese punto. Lo mismo que la 3214 del 2008, que son las declaraciones anteriores en documentos. Es el caso dentro de un contexto pericial o un documento de un informe pericial. El fiscal pretendía introducir como documento ese informe pericial por la declaración que rindiera allí el galeno. Entonces la Corte dice no, es que el testigo pericial pues tiene que someterse a confrontación allá en el juicio oral, y que ese informe que se presenta o se presenta hasta antes de 5 días de iniciarse el juicio oral, lo que cumple como una finalidad es como para impugnar credibilidad. Eso es lo que es un texto, como una entrevista, digámoslo así, que usted después en el juicio oral lo va a utilizar para fines de impugnación, pero realmente tiene que cumplirse con el derecho de confrontación del testigo de acuerdo con el 405, el testigo pericial, es decir, es tenerlo face to face allá en el juicio oral de lo que él está rindiendo en ese informe. Entonces no puede entrar como prueba documental, dice la Corte en la 3214 del 2008, y eso lo vamos entonces a examinar en el próximo video. Lo dejo aquí porque ya se me vencieron los 45 que considero que es el término académico, o por lo menos es el tiempo que tengo para exponer las ideas. Eso es algo que pues usted allá sentadito pues puede repetir cuantas veces quiere ese video, se toma un tinto, está relajado, lo para y lo suspende. Eso es lo bueno al fin de cuentas de este sistema, del sistema del videoconferencia, y que eso pues es válido. Usted va a una conferencia, y en una conferencia pues que se demore 45 minutos, los primeros 20 minutos usted le pone atención al conferencista, el resto del tiempo está pensando en otras cosas por allá, que se le está cocinando el arroz, que les está por pendiente de ir a hacer una consignación en banco. Todas esas cosas se presentan ahí, pierde la concentración. Al fin de cuentas aquí pues usted llega sencillamente y para el video y lo puede repetir, y lo puede repetir cuantas veces quieras. Eso es lo bueno de este video. Espero que les haya gustado, amigos. Síganme entonces, dejémoslo pendiente para la tercera sesión, para ir entrando entonces abordando los otros temas de esta interesante providencia. Les recuerdo la 46153 del 2015. Dale clic si te gusta, dale link. Si te gusta, difunde el pensamiento. Bien, muchas gracias a todas las personas que están suscritas y que de alguna manera me siguen en este portal. Les pido excusas de antemano cualquier lapsus linguis. Es común, antes era el lapsus calami, que era errores al escribir. Yo digo ahora son lapsus linguis, o sea, errores que se le pueden presentar a uno, pero les pido mil excusas de todas maneras. Muchas gracias. Vemos aquí entonces.